muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que va a dictar María José Guerra en unos minutos. Les comento, esta conferencia es organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudios de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Y no quiero dejar de mencionar y agradecer muchísimo a la doctora Leticia Flores Farfán, porque ella, secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional de la Facultad de Filosofía y Letras, ella hizo posible esta conferencia y bueno, le agradecemos muchísimo. Antes de leer la semblanza de la doctora María José Guerra, les comento que esta conferencia está siendo transmitida vía Facebook por la cuenta de CEUNAM y nos va a gustar mucho que si tienen dudas, algún comentario y nos lo quieren compartir a través de Facebook, lo hagan por favor, y al concluir la conferencia de la doctora María José daremos un espacio para ellos. A continuación voy a leer la semblanza de la doctora María José Guerra Palmero. Ella es doctora en Filosofía y profesora titular de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna, en España. Ella dirigió el Máster de Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género de la Universidad de La Laguna y es directora actualmente del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de su universidad. Ha publicado una cantidad enorme de libros que no vamos a leer, no se preocupen, pero sí les queremos mencionar una en particular que es Las Odiseas de Penélope, y este es en coedición con la UNAM y es una colaboración con Genoveva Roldán. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de aquí de la UNAM. Y bueno, también es importante mencionar que la doctora Guerra es ahorita también presidenta de la Red Española de Filosofía. Entonces, muchísimas gracias, María José, por acompañarnos. Por favor. Muchísimas gracias a ti. ¿Cierto? Bueno, 38, sí, menos mal. Muchísimas gracias. Bueno, en España tenemos una expresión de que, bueno, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, pues la organización la semana que viene del 5º Congreso Iberoamericano de Filosofía hace que algunas y algunos ponentes de este ámbito nos adelantemos y tengamos la posibilidad de tener también encuentros más sosegados con investigadoras, investigadores que también persiguen los temas que nos interesan. Y aquí concretamente con el CIEP, pues me siento muy honrada, ¿no?, de estar, ya lo he visitado en otras ocasiones y sobre todo, bueno, pues mi objetivo va a ser presentar una serie de ideas para un debate, porque la cuestión que planteo creo que está abierta y además creo que es muy importante que logremos trenzar estrategias para abordar el momento político en el que estamos. Es un momento de muchísima complejidad, quizás nos ayude mucho para conceptualizar esta complejidad hablar de las diferentes escalas. Bueno, Nancy Fraser, ¿no?, en los años que finales del siglo pasado y esta primera década, pues habló de escalas de la justicia y habló de cómo podemos establecer agendas de justicia para los niveles locales, nacionales, transnacionales e incluso globales. Y bueno, aunque estemos entrelazadas, porque bueno, yo vengo de una Europa excéntrica, porque yo vengo de las Islas Canarias, que justo es el archipiélago que está ahí, ¿no?, enfrente de África, y que ha servido también de puerto de partida, ¿no?, para cosas tan ominosas como la conquista y la llamada colonización, pero que a la vez también es un archipiélago que es una colonia colonizante, ¿no? Tenemos todas las ambivalencias posibles y también pues una localización en donde Europa, África y América de alguna manera convergen. Así que bueno, todo pensamiento, ya lo sabemos, ¿no?, es uno de los principios de la epistemología
filosofía feminista en un pensamiento situado, y bueno, cada uno hacemos preguntas acerca de cómo están cambiando las cosas y sobre todo cómo esos cambios afectan positiva o negativamente al avance o al retroceso de la mitad de la humanidad, ¿no? De los derechos de las mujeres. El título que yo daba a esta intervención es Feminismo y Política, la responsabilidad por el futuro, algo así como de la objeción al neoliberalismo, a la confrontación con la ultraderecha patriarcal, y bueno, creo que el subtítulo establece ya el lineamiento del complejo momento en el que estamos. De hecho, creo que una pregunta recorre el mundo y sería la siguiente: ¿por qué la ultraderecha misógina, homófoba, xenófoba gana elecciones y preside gobiernos en Estados Unidos o en Brasil? ¿Y cómo es posible que haya ganado tanto peso como para marcar la agenda política en tantos países, entre ellos algunos países europeos? Si volvemos la mirada atrás, podemos ensayar diversas hipótesis multifactoriales, en la que los efectos de la crisis económica de 2008, el avance de la precarización laboral y la descomposición geopolítica tras la Guerra Fría, de los conflictos de Oriente Próximo y Medio, al reciente y rápido agotamiento de los gobiernos latinoamericanos de izquierda, hayan ocasionado un gran pinchazo al optimismo de la globalización. Las que somos mayores nos acordamos de cómo en la década de los 90, tras la caída del muro de Berlín, ahora que hablamos de tantos muros, ¿no?, cómo se ha dado la vuelta a las retóricas de los muros en tan poco tiempo, pues recordamos que fue una década muy importante para el avance de los derechos humanos, la Conferencia de Viena, sobre donde toda la violencia ejercida contra las mujeres en las guerras apareció, se narró, la Conferencia del Cairo, donde se habló de derechos reproductivos, de salud reproductiva, la Agenda de Pekín en 1995, es decir, fueron unos años de esa primera década donde se concretaron agendas transnacionales, agendas regionales, y donde el impulso precisamente de esa conferencia de las mujeres que hubo aquí en la Ciudad de México en 1975 y que luego de alguna forma llevó en el 79 a la CEDAW, ¿no?, a ese convenio tan importante por el que en el nivel de la internacionalización se ha podido monitorear la cuestión de los avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en muchos países. Bueno, pues ese optimismo poco a poco ha ido perdiendo fuelle y nos encontramos con una situación en donde las promesas de la globalización han quedado, ¿no?, prácticamente agotadas, o las defiende China, ¿no?, lo que es también bastante paradójico, y de otro lado vemos que hay una vuelta, lo voy a decir en términos un poco duros, al tribalismo, una vuelta a la nostalgia, a unos tipos de subjetividad política o de identidad política que recuperan referentes coloniales. El Brexit, ¿no?, habla del Imperio Británico, el vecino del norte, ¿no?, habla de hacer otra vez América grande, incluso en mi país, en España, el partido ultraderechista, que se llama Vox, habla de la reconquista. Es decir, les hablo de un proceso histórico que se llamó así y sobre el que hay también mucho debate histórico, porque tuvo como saldo la expulsión de los judíos y de los musulmanes del territorio de la península ibérica, y que además coincide con los viajes de Colón, ¿no?, a esta parte del mundo. Es decir, hay una oleada de nostalgia historicista basada en unos imaginarios inventados, edulcorados y destinados a sostener ideologías supremacistas.
Yo incluyo en esto, ya sé que es polémico, el Brexit, y bueno, no lo hago simplemente no por mi cuenta propia, sino sobre todo siguiendo la obra de Mira Yuval Davis, que es una socióloga especialista en migraciones, en ver el análisis de los discursos de los medios de comunicación y de los políticos con referencia a la cuestión identitaria, ¿no? Eso que significa ser británico, y donde efectivamente hemos visto, sobre todo en este esperpento final de las elecciones europeas en el Reino Unido, ¿no? Puesto que no ha sido capaz todavía, digamos, de divorciarse o de separarse de Europa, pues hemos visto, ¿no?, que las posiciones de la ultraderecha, ¿no?, Nigel Farage, ¿no?, han tenido muchísimo éxito. Claro, ¿por qué digo esto? Porque creo que todavía lo que nos transmiten los medios de comunicación está fuertemente edulcorado, fuertemente suavizado, precisamente para que algunos y algunas no entremos en situación de alienamiento. Otro factor que creo que se suma a todo esto es que la derecha liberal tradicional y la socialdemocracia parecen vivir su crepúsculo tras estas conmociones políticas recientes. Sin embargo, el feminismo y sus señas de igualdad y libertades para todas y todos parece ser la única corriente política, el movimiento político, que aún tiene un proyecto. En este punto concreto creo que podemos decir que el feminismo es alérgico a cualquier nostalgia. Porque, y eso nos lo ha explicado muy bien Rita Segato, todavía, ¿no?, desde el punto de vista de la igualdad de los derechos, estaríamos en la prehistoria de la humanidad, ¿no? Y en este sentido, ¿qué pasado vamos a reivindicar desde el feminismo? No podemos, ¿no?, ni siquiera intentar pensar en que algo pasado fue mejor, porque está claro que nada en el pasado ha sido mejor, porque las estructuras patriarcales han estado bien arraigadas y época tras época se han cobrado, ¿no?, su coste no solo en derechos de las mujeres, ¿no?, sino en vida de las mujeres, y han generado, ¿no?, muchísimo daño y muchísimo sufrimiento. Recuerdo ahora una pancarta en una de las recientes manifestaciones en España que decía algo así de: si volvemos a la Edad Media, yo estoy de parte de las brujas, porque ¿no?, realmente recordar toda la violencia que las distintas organizaciones del sistema patriarcal ha cargado sobre las mujeres parece pertinente para oponerse a esa supuesta nostalgia, ¿no?, de la grandeza, a ese mirar atrás y querer volver al viejo, a la vieja ley y orden patriarcal. Es lo que mucha de esta derecha o ultraderecha se plantea. El feminismo, por otra parte, sigue teniendo una utopía que realizar. En este sentido, creo que contrastamos con el imaginario contemporáneo, que es un imaginario distópico. De hecho, bueno, ¿no?, quizá, no sé si ha llegado ya a México, supongo que sí, porque ahora las plataformas globales hacen que podamos también tener una conversación casi global sobre productos culturales. Chernobyl es ahora, ¿no?, la serie que la podemos llamar distópica, en el sentido que nos recuerda algo que sucedió en 1986 y que quizás explica mucho de lo que ha pasado después. Pero quizás la distopía, ¿no?, feminista por excelencia, que también ha cultivado ¿no?, el atractivo para muchas generaciones, y también como punto de advertencia sea el cuento de la criada, ¿no?, el cuento de la criada de Margaret Atwood, ese relato en el que casi de un día para otro se pierden todos los derechos y volvemos a una suerte de régimen
fascista, militarizado, donde, ¿no?, la sumisión es la regla para las mujeres, pues también es un toque de atención. Sin embargo, como movimiento político, creo, y eso es un poco, ¿no?, lo que he defendido en escritos estos últimos años, creo que tenemos todavía algo por realizar, ¿no? Es un inédito histórico. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que la subordinación de las mujeres a los hombres era casi, ¿no?, una invariable antropológica. De hecho, Margaret Mead fue, ¿no?, una de las primeras antropólogas que con esto de irse, ¿no?, a las islas del Pacífico, empieza a hablar, ¿no?, de lo que hoy llamamos género. Y en ese sentido, bueno, pues esta revolución que a veces quiere silenciar del feminismo en los últimos siglos plantea algo que todavía no hemos logrado, ¿no? No hemos logrado vidas libres de violencia, no hemos logrado instituciones igualitarias, no hemos logrado derechos reproductivos y sexuales, y tampoco hemos logrado, por ejemplo, universalizar el cuidado, que me parece uno de los aspectos ¿no?, más relevantes si queremos trazar algunas líneas de lo que sería nuestra utopía feminista. En ese sentido, claro, ¿no?, ser utópico hoy casi parece algo, ¿no?, contracorriente. Predominan las distopías y nos vemos enfrentados con esta fuerza que tienen rasgos para fascistas o para autoritarios, para totalitarios. Utilizo, ¿no?, la preposición para en el sentido de que se nos asemejan. Difícil, ¿no?, hablar a lo mejor de neofascismo, pero está claro que hay un elemento fundamental y bueno, que además se ha nutrido también en las últimas décadas, y creo que el desarrollo de la teoría feminista se puede leer así, desde todos los aportes de la interseccionalidad para entender que la igualdad es un ideal regulativo fuerte que podemos compartir muchos movimientos sociales. Hemos combatido la ceguera de género, que está a la base de la formulación de muchas políticas sociales, y no hemos dejado de plantear la cuestión de la justicia en toda esta agenda política de las últimas décadas. Hablando desde Europa, tengo que decir que hoy afrontamos un desfondamiento de estas políticas sociales, un adelgazamiento peligroso del colchón de seguridades y protecciones que había proporcionado un estado del bienestar, que efectivamente su estructuración, ¿no?, es patriarcal, pero que había logrado pues ciertas cotas de protección importantes relativas a la educación, a la salud, a la dependencia, en general a las políticas sociales, y habíamos también logrado insertar en ese paquete políticas de igualdad. En este asunto de las políticas de igualdad, pues la implementación que se ha hecho en las diferentes partes del mundo son muy distintas, ¿no? No podemos comparar lo que ha pasado en Europa con lo que ha pasado, ¿no?, en otras partes del mundo, pero con lo que sí tenemos que contar es con una enorme reacción, con un fenómeno de backlash, una enorme reacción, con un regurgitar casi, ¿no?, del resentimiento frente a las políticas de igualdad. Y no solo a las políticas de igualdad relacionadas con los derechos de las mujeres, sino también con el derecho de ¿no?, otros sectores, ¿no?, desde, ¿no?, o sea, estamos aquí en México, ¿no?, desde los pueblos indígenas hasta las personas racializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si esto que les he contado hasta aquí como, ¿no?, intento de contextualización es enormemente complejo, pues nuestra encrucijada actual quizás, ¿no?, lo es todavía más,
porque creo que deberíamos escuchar con gran atención las voces de las generaciones más jóvenes, que empiezan a movilizarse, y por lo menos en Europa está pasando, incluso en algunos países todos los viernes, por la tarde, que empiezan a movilizarse ante la inmovilidad absoluta frente al cambio climático, ¿no? Se habla de cambio climático, yo creo que deberíamos hablar de calentamiento global, que es un término más duro, menos edulcorado, y ¿no? Son chicos y chicas de los institutos, ¿no? Los que están saliendo a la calle diciendo queremos un futuro. Se dan cuenta, la cuestión del pasado, del presente y del futuro pues nos arroja a una constelación que creo que es novedosa. Otras generaciones, bueno, pues también han tenido que luchar por futuros vivibles, pero en este momento tenemos que asegurar incluso no lo vivible, sino que haya futuro. De hecho, el último informe que ha salido sobre esta cuestión habla de que, ¿no?, en el 2050, ¿no?, las consecuencias de toda esta gran alteración del planeta pueden ser verdaderamente catastróficas. Y quizás un apunte que creo que es muy relevante, ya que el tema migratorio es otro de las grandes vetas utilizadas por las posiciones de ultraderecha para este repliegue identitario, para este volver, ¿no?, a los muros, a las vallas, este deseo de muros del que ha hablado Wendy Brown. Y no tenemos que dejar de considerar que si ahora las migraciones, debido a la violencia, debido a la falta de oportunidades económicas, debido a tantos y tantos factores, pues uno del que se está sumando y va a ser determinante es precisamente la crisis climática, y ya las previsiones hablan de 200 millones de refugiados climáticos, ¿no? Se le está dando ese concepto de refugiados climáticos. Entonces, bueno, no es solo que tengamos una utopía como feminismo, sino que si somos sensibles a el destrozo brutal que el capitalismo, y sobre todo en esta fase salvaje, extractivista, neoliberal de las últimas décadas, bueno, pues también tenemos que abogar porque no solo exista un futuro vivible, sino porque exista, ¿no?, un mismo futuro. Yo, pero desde, ¿no?, soy ecologista desde casi que era adolescente y soy feminista desde que era adolescente, y por lo tanto creo que hay una conclusión, que es la ecofeminista, que es muy muy importante armar en términos no ingenuos, pero sí como habilitante de estrategias y de políticas que pueden llevar a realmente, ¿no?, a plantear cambios en nuestros estilos de vida, pero también sobre todo en cómo la maquinaria económica se está desarrollando. Todos hemos visto, todos y todas, cómo los programas de ese optimismo globalizador de los años 90, recuerda los objetivos del milenio, se han ido viniendo abajo, han sido sustituidos prácticamente sin crítica en los ámbitos internacionales por los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, pero realmente acaparan muy poca atención de las opiniones públicas, y creo que también están en esa perspectiva de declive de, bueno, todos esos paradigmas de la justicia global, del desarrollo humano que se formularon en la década de los 90. Sin embargo, la realidad es obstinadamente paradójica, y pese a este siniestro panorama que les estoy planteando, resulta que terminando la segunda década del siglo XXI, en muchos países, entre ellos el mío, España, el feminismo y el feminismo político está teniendo un pico, nosotros hablamos, ¿no?, de oleadas, reflujos, ¿no?, un pico de movilización constante. En España los 3 últimos 8 de mayo han sido multitudinarios,
multitudinarios, me faltaba la multitudinarios, y han generado también una conmoción política en los nuevos partidos, en los viejos partidos, porque de alguna forma se les ha obligado a definirse con respecto a la agenda feminista. Tanto en un sentido positivo, de identificarse como partido feminista, porque yo diría que pseudo-feminista, porque ¿no? Convertirse políticamente en feminista es algo complejo y que lleva, ¿no? muchísimo trabajo, pero también, y sobre todo refiriéndonos a esta radiografía de la ultraderecha, con partidos claramente antifeministas y que en su programa electoral llevan el desmantelamiento de todo ese proceso. Sheila Benjavi lo llama de juridificación, el proceso por el que en España se han ido pues, sumando leyes contra la violencia de género. Allí no utilizamos tanto el concepto ¿no? Aportado precisamente por ¿no? políticas teóricas en distintos países, pero también aquí en México, ¿no? De feminicidio, ¿no? Como por ejemplo también ¿no? Marcela Lagarde, violencia de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de igualdad, una ley de 2007 que ha sido muy importante para transformar las instituciones, por ejemplo las universidades, ¿no? Los planes de igualdad y las políticas de igualdad en las universidades, y finalmente una ley de salud sexual y reproductiva, donde ya España se equiparaba en el asunto del aborto, que tanto ¿no? ha peleado aquí, entre otras muchas, Marta Lama, con las legislaciones europeas del caso. Bueno, pues en la agenda de los partidos de derecha tradicional y de ultraderecha, el desmantelamiento o el desmontaje de todos estos avances está explícitamente consignado. Ayer también tuvimos un hecho muy simbólico, desde que hay contabilidad estatal de mujeres asesinadas por sus parejas, su expareja, que como allí se conceptualiza en la ley, la violencia de género, pues ayer se contabilizaba la mujer número 1000. Una chica de 29 años, embarazada, que quería separarse de su pareja y que la degolló. Bueno, pues se ha logrado institucionalizar que después de estos brutales asesinatos haya pequeñas concentraciones delante de todas las instituciones, ayuntamientos, rectorados de las universidades. Bueno, pues ayer, de forma ostensible, ¿no? Para que los medios de comunicación lo captaran, los representantes de ese partido ultraderechista, Vox, se salieron de la pancarta porque ellos consideran que los asesinatos de las mujeres por ser mujeres son un tipo de asesinato más que no requiere ningún tipo de política pública. Así que es una performance continua y con la intención de desmantelar, y bueno, y en paralelo, donde han logrado algún tipo de presencia institucional, pues ya se ha declarado lo que podemos considerar una casa de brujas, ¿no? Utilizándolo en la expresión y recordando esa época del macartismo en los Estados Unidos, pues contra, sobre todo, las personas, y aquí me incluyo, ¿no? Que hemos potenciado la formación y la intervención en cuestiones relacionadas con violencia contra las mujeres. Y también otro foco está siendo todos los proyectos de coeducación. Hay un intento de propagar por toda la sociedad una suerte de pánico moral respecto a la educación sexual, y hay un programa en la Comunidad de Navarra que se llama Escolae, donde la Fiscalía, ¿no? por acusación de estos sectores, ha llamado a declarar a 10 compañeras. Es decir, ¿no? Ya estamos, no es simplemente solo ¿no? una cuestión en la que pensemos que ¿no? se ha pedido, por ejemplo, también los nombres de las trabajadoras y trabajadores en todos los equipos y todos los
sectores que apoyan, ¿no?, las políticas contra la violencia de género, y por lo tanto empezamos, ¿no?, con este tipo de dinámica que pensamos que ya no íbamos a vivir más, porque la estamos viviendo y nos plantea una enorme responsabilidad con el futuro, porque por lo menos, y aquí me considero de las viejas, porque ¿no?, hay una generación detrás de mí en España que son las pioneras, que son las mujeres que tuvieron que enfrentar al franquismo y que tuvieron que luchar mucho por poner la cuestión de la igualdad en la política de la transición a la democracia, pero diríamos que las que somos, ¿no?, las mujeres que vivimos esa transición, pues estamos muy preocupadas por esto que llamo aquí responsabilidad por el futuro, por el que no haya un retroceso en los derechos que tanto hemos peleado y que están plasmados en las leyes y que también se traducen en políticas públicas. Bueno, espero con esta nota haber trazado la complejidad de este momento y sobre todo formulo la paradoja. La paradoja en este momento para el movimiento feminista es la siguiente. No solo en España, en Argentina, ¿no?, en Irlanda, la reacción a Trump, en Estados Unidos, aquí la lucha contra el feminicidio, en muchos países, incluso, por decir, digamos, una nota curiosa, no sé si han leído en los últimos días, que las mujeres en Japón están desafiando esa tradición, obligación de que es llevar tacones, se dice aquí también tacones, ¿verdad?, a los puestos de trabajo. Es decir, y los ministros han contestado diciendo que no, que esa obligación, diríamos, de prestancia, ¿no?, en la apariencia tiene que estar ahí, es decir, que, ¿no?, en la India, es decir, en un montón de países hay una efervescencia expresada de mil maneras contra imposiciones patriarcales, y yo creo que con ese nivel de intensidad transnacional pues no habíamos visto tal ebullición y efervescencia. Sin embargo, este momento, ¿no?, de pico, podríamos decir, contrasta con un contexto en muchas ocasiones nacional, en otras transnacional o incluso geopolítico, en donde la amenaza a los derechos de las mujeres no es algo, ¿no?, que nos estemos inventando, sino que ya podemos hacer un registro de acciones conducentes a este retroceso. Así que es un contexto histórico hostil y que nos enfrenta a esto, que es una conjunción, por un lado, para lo que yo creo que tenemos armados más discursos, más estrategias, más acciones del neoliberalismo. Aquí, bueno, pues voy a referir sobre todo a Nancy Fraser, porque creo que es la autora que ha ido reconstruyendo bien esta, ¿no?, oposición al neoliberalismo, y por otra parte al ultraderechismo, que veo mejor entendido y expresado en los términos de Rita Segato, ¿no?, quizás también por su experiencia en Brasil. Yo les invito a leer la introducción al libro, que es una compilación de textos de Rita Segato, que es La guerra contra las mujeres. La introducción donde ella plantea lo siguiente, frente diríamos, a eso que ha sido, ¿no?, una queja constante en las décadas anteriores, de que se han habilitado políticas de igualdad, de que ha habido balances de reconocimiento de la diversidad sexual, de integración, etcétera, etcétera, pero no se ha tocado nunca la maquinaria de la acumulación económica, ¿no? Digamos que este capitalismo que cada vez genera
más desigualdades, que cada vez es más dañino y en principio, pues, ¿por qué esperar una reacción furibunda, misógina, ¿no? Homófoba, transfoba, etcétera, etcétera? Bueno, la explicación de ese gato es algo así como decirnos, amigas mías, es que en estas transformaciones hemos tocado aspectos importantes de la estructura patriarcal. Y diríamos, la venganza de los patriarcas se ha disparado. En este sentido yo creo que es muy, muy importante abordar, ¿no? Me voy a saltar muchas cosas, abordar cómo hemos tocado, por ejemplo, las instituciones, elementos fundamentales de ese orden patriarcal y ver también, ¿no?, cómo podemos ahora, frente a este resurgir del resentimiento, arbitrar estrategias comunes. En suma, y salto muchas cosas, tenemos un momento en que los hombres fuertes, antes lo comentábamos por aquí, vuelven a escena. Efectivamente, los estudios sobre masculinidades nos han ilustrado de que hay un tipo de socialización masculina, hegemónica, que siempre ha requerido del bloqueo, de la empatía hacia lo femenino y que ¿no?, disfruta, diríamos, con esta exposición de atribuciones de supremacía, fuerza, dureza y si analizamos tanto las imágenes como los discursos de esta performance de los líderes de la ultraderecha, lo encontramos. Desde la defensa de las armas a esta obsesión con la construcción de los muros. Hay una vuelta, y eso también lo ha estudiado muchísimo, ¿no?, Rita Segato, a esta reacción que se complace con el carácter tribal de la fratría y sus ritos casi de homosocialidad misógina. Les voy a contar una anécdota. Para mi desgracia me tocó a final de mes, 31 y 1 de junio, estar en Madrid, cerca de la Plaza Mayor, y resultó que todo el centro histórico estaba tomado por los hooligans del Tottenham y los hooligans del Liverpool, porque era allí en Madrid la final de la Champions League. Yo no había ni, porque no, fui a dar una conferencia, eso, ¿no? Este hotel, ¿no? Vas a los hoteles, ¿no?, como un zombie, no lo sabes muy bien, y de repente me encontré literalmente rodeada. Hacía mucho tiempo, porque además a lo que vas haciendo mayor, el miedo, ¿no?, va siendo, ¿no?, o por lo menos yo he sentido que el miedo va disminuyendo un poco. Hacía mucho tiempo que el ruido ensordecedor, los cánticos, la suciedad, la agresividad con que iban por las calles, o sea, ¿no?, o sea, esto de vivir, ¿no?, en la corporalidad, todo ese tipo de cosas que muchas veces lo que hacemos es estudiarlo. Nosotros tenemos en España una antropóloga, Teresa del Valle, que habla de cronotopos del miedo. Bueno, pues, digamos, bueno, esa exhibición, ¿no?, de un fenómeno global, ya como el fútbol, había poquitísimas mujeres, si había alguna mujer iba con su novio, vamos, ¿no? Así, ¿no?, tener que vivirlo y sentir, ¿no?, realmente que se te aceleraba el corazón, de llegar a una calle, retroceder, ir por otra porque venía una avalancha, pues me hizo, ¿no?, pensar mucho sobre este asunto de cómo hay una vuelta, y esto yo creo que es materia, ¿no?, para la antropología, de vuelta a todo esto que, bueno, ¿no?, que desde el asunto, por ejemplo, aquí de los feminicidios de Ciudad Juárez,
toda esta homosocialidad masculina que se tiene que expresar con la violencia, sea más suavizada o sea más brutal, aparece como elemento rearticulador. Yo creo que hay rearme patriarcal y creo que hay una rearticulación de este patriarcado. En este sentido, otro libro que podemos leer a esta luz es uno que acaba de traducirse en cátedra de Cynthia Enloe. Cynthia Enloe es una especialista en el análisis de género de la militarización. Ella empezó a trabajar en el tema de las bases estadounidenses por todo el mundo, viendo qué relaciones de género se establecían entre los soldados, sus esposas, por ejemplo, también salía escrito el tema de la prostitución ligada a las guerras del Pacífico. Y en este libro que se llama Empujando al patriarcado, yo creo que nos da el toque de atención de que tenemos que mirar muy de cerca todas estas dinámicas de militarización y de paramilitarización, porque al final lo que hay detrás de esta eclosión del partido ultraderechista es un reforzamiento del autoritarismo y hay un reforzamiento también de la militarización ligado a todos esos dispositivos de muros, vallas, radares, la tecnología, etcétera, etcétera, y la política migratoria. Y en ella habla de Empujando al patriarcado, me interesó por esto, primero Rita Segato, que hemos tocado, estamos intentando empujar al patriarcado, vemos que la reacción es enorme, y ella en el pack de esta rearticulación incluye, la cito, norma autoritaria, racismo, militarismo y desprecio de la autonomía física, intelectual y política de las mujeres. Y bueno, ya hay una cita de este libro que no me resisto a leer porque me parece muy clarificadora, cito a Enloe. El patriarcado es tan actual como el Brexit, Donald Trump y los partidos políticos nacionalistas. Está tan al día como Twitter, los fondos de inversión de alto riesgo y los drones armados. El patriarcado no es nada que haya pasado de moda. Es tan moderno como los multimillonarios del fútbol y las startups de Silicon Valley. El hecho de que el patriarcado sea un término que muchas personas rehúsan utilizar es uno de los factores que permite su supervivencia. Creo que esta advertencia de Enloe nos puede ayudar a entender dinámicas contemporáneas de polarización y también cómo se está ajustando también, sin demasiados problemas, las políticas neoliberales con las del patriarcado ultraderechista. No sé cómo voy de tiempo, les pregunto aquí. Quizás no, bueno, ya me he referido a Fraser, a Segato, tenía que muchas más cosas, pero creo que el análisis de Enloe conecta bien con el de Segato. Ella, por ejemplo, en esa introducción que les citaba antes, habla de lo siguiente, ahora sí pasé. En otras palabras, si la década benigna de la democracia multicultural no afectaba a la máquina capitalista, sino que producía nuevas élites y nuevos consumidores, ¿por qué ahora se hace tan necesario abolirla y decretar un nuevo tiempo de moralismo cristiano familista, sospechosamente afín a los belicismos plantados por los fundamentalismos monoteístas de otras regiones del mundo? Y se está refiriendo Segato al avance del integrismo cristiano, del evangelismo, en mucho en Brasil, pero en muchas otras partes del mundo. Y se contesta la pregunta. Probablemente porque si bien el multiculturalismo no erosionó las bases de la acumulación capitalista, sí amenazó con corroer el fundamento de las relaciones de género. Y nuestros antagonistas del proyecto histórico descubrieron, inclusive antes que muchos de nosotras, que el pilar, cimiento y pedagogía de todo poder
por la profundidad histórica que lo torna fundacional y por la actualización constante de su estructura, es el patriarcado, ¿no? Dos autoras que vuelven, diríamos, a la teorización del patriarcado y que nos hablan de su rearticulación como capitalismo, como militarismo o paramilitarismo y cómo se traduce esa rearticulación en un rearme contra los derechos de las mujeres. Bueno, para terminar ya, y simplemente, bueno, escribí una cosa, después del 8 de marzo del 2007, 11 tesis sobre feminismo y política, ¿no? Los de filosofía siempre somos un poco pretenciosos, y ya saben que las 11 tesis, ¿no?, de Marx sobre Feuerbach siempre nos resuenan con esto de, no, ya basta de interpretar el mundo, vamos a transformarlo. Bueno, ¿no? Está claro que si el feminismo ha pretendido algo desde el minuto 1, ha sido transformar el mundo, pero sí me parecía importante, sobre todo porque era el año 2017 y era también el centenario de la Revolución Rusa, digamos, la gran revolución que marca el significado político del siglo XX, ¿no? De hecho, algunos historiadores llaman al siglo XX el siglo soviético. Y sobre todo como ocasión para plantearnos qué puede ser nuestra revolución feminista. En España esto fue muy interesante porque efectivamente las más viejas que siempre estábamos preocupadas, sobre todo durante la década de los 90, donde estábamos avanzando, en la década también ¿no?, de primeros de los 2000, estábamos avanzando mucho, pero se vivió una suerte de desmovilización y teníamos dudas sobre el eterno problema del recambio generacional, que yo creo que es uno de los grandes asuntos para plantearnos hoy, cómo, ¿no?, hoy el movimiento feminista es un movimiento intergeneracional y cómo este diálogo entre las diferentes generaciones, entre las más viejas y las más jóvenes, tiene un papel fundamental para articular esa responsabilidad por el futuro, porque si por algo seguimos trabajando es para, yo por lo menos, para que mi hija, ¿no?, mis estudiantes, ellas y ellos, ¿no?, tengan un futuro vivible al que de alguna manera llegar y vivir, ¿no?, con dignidad, con justicia, con un sentido emancipador. Y bueno, la reflexión tenía que ver sobre todo con ese ímpetu, con esa solidaridad, con ese coraje que necesitamos ante esta vuelta de tuerca que nos devuelve a esa nostalgia por el pasado, ¿no? Yo no sé, me dan ganas de pisotear la nostalgia. Es un sentimiento, ¿no? Que ahora me suscita un encono emocional enorme, porque si hay algo que hacer es trabajar precisamente, ¿no?, por ese futuro vivible y en todo caso con respecto al pasado hacer balance de todo el daño, de toda la violencia para que no se repita en el futuro, ¿no? Toda la cuestión de la memoria histórica en España es un eje político fundamental. Venía yo en el avión viendo un documental que les recomiendo que se llama La maleta mexicana, no sé si lo han visto, de cómo aparece aquí en México pues, los negativos de las fotografías de Robert Capa y de Gerda Taro, de las imágenes no solo de la guerra, sino del gran contingente de refugiados españoles que tiene que cruzar a Francia y que nos habla también de cómo las historias de nuestros países, ¿no?, están muy interrelacionadas porque gracias, ¿no?, a esa gran acogida que Lázaro Cárdenas hizo a todos los refugiados españoles después de la brutal guerra civil, pues, ¿no?, nuestros países están, ¿no?, también entretejidos. Y sobre todo que creo que es una lección a recuperar en este momento de xenofobia y de
encarnizamiento brutal contra los migrantes y contra los refugiados. Volviendo, ¿no?, de este paréntesis, ¿no?, por la memoria histórica, creo que tenemos que tomarnos muy en serio, ya estamos acabando la segunda década del siglo. ¿Qué tiene que ser este siglo para la libertad y la igualdad de todos los seres humanos? Y creo que es fundamental que la agenda también, agenda de investigación, porque en este sentido los estudios de género creo que están directamente relacionados con lo que son los anhelos del presente y con lo que son nuestras urgencias éticas y políticas, pues precisamente, ¿no?, plantear nuestro feminismo, el feminismo político, como batalla por la justicia, como responsabilidad por el futuro, y al menos, a pesar de todas las discrepancias que dentro del movimiento tenemos, yo creo que no hay ningún movimiento social que tenga más debate feminista como el nuestro. Si es que no hacemos otra cosa que estar todo el día, ¿no?, discrepando, debatiendo, etcétera, etcétera. Pero en este momento, no solo de hegemonía neoliberal, sino, como dice ese gato, de guerra contra las mujeres, creo que es importantísimo que 4 elementos, y son con los que voy a acabar, articulen gran parte de nuestras estrategias, ¿no? Por supuesto, y eso también lleva a agendas investigadoras. La primera es la utopía de una vida libre de violencia. Creo que la ley mexicana formula esto de una manera bellísima, y está claro que la reivindicación más urgente es que no nos priven de la vida, ¿no?, la lucha contra los feminicidios. Pero creo que hay necesidad de profundizar en esta línea y de recuperar una beta que es la beta pacifista del feminismo. Una beta que hace falta también reconstruir históricamente, porque una de las cosas que siempre nos pasa en nuestras tradiciones feministas es que están rotas, que hay episodios que hay que reconectar. Acabo de entregar un texto en donde, bueno, hablo de esa genealogía, por ejemplo, de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, que todavía hoy, ¿no?, está en marcha, hablando de mujeres constructoras de paz, de lo importante que las mujeres estén en la solución a los conflictos, criticando la militarización y la paramilitarización, y que ya en 1915, pues nuestras, ¿no?, abuelas sufragistas, socialistas y anarquistas cruzaban las trincheras de esa brutal guerra y se reunieron en La Haya para plantear que la guerra no es una opción. Fueron llevadas también ante juzgado por ser traidoras a la patria, ¿no? Y creo que hay un hilo ahí muy interesante que conecta con todos los análisis que se han hecho desde el ámbito de género y relaciones internacionales de crítica al militarismo y al paramilitarismo. No nos olvidemos que la cultura de la violación es algo encastrado en todo ese entramado del militarismo y del paramilitarismo, ¿no? Ese patriarcado violento, esas violencias estructurales y simbólicas que tienen como foco los cuerpos de las mujeres. Y esto tiene que ver también directamente con el desglosamiento de esa construcción de masculinidades violentas que hoy, ¿no?, vemos rearticularse, y también con ese negocio de la guerra y con la creación de esa inseguridad humana que, por ejemplo, las políticas migratorias están construyendo día a día. Otros episodios interesantes ligados, por ejemplo, al ecofeminismo, es todo, ya que antes hablábamos de Chernóbil, es toda la etapa de la Guerra Fría, movimientos como las mujeres de Greenham Common, que rodearon una base militar, ¿no?, en el Reino Unido contra el despliegue de misiles nucleares,
y que es uno de los episodios de activismo más interesantes que podemos encontrar en la historia del siglo XX, pero también creo que los feminismos comunitarios, los feminismos indígenas, haciendo esa analogía tan potente entre territorios y cuerpos, nos dan muchos elementos para pensar efectivamente el cese de la violencia, ¿no? No queremos treguas, queremos ceses definitivos de la violencia. Entonces ese sería un primer eje donde yo creo que tenemos que construir y mirar hacia atrás para recuperar nuestra genealogía pacifista y ponerla al servicio de ese futuro vivible. Por supuesto que el segundo es la libertad sexual y los derechos reproductivos. Vemos que siempre están amenazados, lo que está pasando ahora en Estados Unidos en retroceso. Aquí, que les voy a contar yo, la realidad mexicana, ¿no? Estado por estado, las diferencias que hay, cómo se intenta patologizar en uno, cómo ha habido también, ¿no? Incluso cambios, ¿verdad?, en las constituciones estatales con respecto al estatus, ¿no?, del nascituru. Así que creo que es una gran batalla y todavía nos queda mucho por avanzar y por consolidarla. En España creíamos que la teníamos ganado y en 2014 un ministro del Partido Popular, Callacón, quiso derogar la ley de salud sexual y reproductiva. Salimos a la calle en el pico de la movilización feminista española. Ese es un inicio, y es un inicio donde nos encontramos todas las generaciones diciendo que ni un paso atrás en derechos reproductivos. Hay un episodio, hay un documental muy interesante, se llama El Tren de la Libertad, porque fuimos a Madrid desde todas las partes del país y el ministro cayó. O sea que cuando nos lo proponemos podemos hacer caer ministro. Y en ese sentido, pues toda la ganancia de libertad ligada a la diversidad y a las sexualidades es algo que también tenemos que defender, ¿no? Hoy por hoy también está siendo atacado en una gran polémica en la Comunidad de Madrid por la celebración, ¿no?, del orgullo gay, y digamos que tenemos, ¿no?, muchas batallas que dar ante esta emergencia neofascista. Por supuesto que otro de los ejes, este es el tercero, sobre todo cuatro, ya voy a acabar, es el diseño de una sociedad igualitaria. Yo creo que aquí el análisis institucional ha sido muy, muy importante para ver cómo las instituciones en las que trabajamos todos los días, sea la escuela, sea la sanidad, sean las universidades, sean las empresas, han sido regidas y pensadas por lógicas fuertemente patriarcales, y cómo estamos pues también, diríamos, tocando hueso. La vez anterior que estuve aquí en la UNAM, bueno, pues tuvimos un encuentro en la Facultad de Filosofía sobre la cuestión, ¿no?, que creo que, claro, que sé que aquí también es enormemente polémica, del acoso sexual. En mi universidad se dedicó un claustro monográfico a la cuestión porque teníamos un protocolo pero no se activaba, y las estudiantes demandaron que nos tomáramos la cuestión mucho más en serio. Ha sido un aprendizaje colectivo, realmente ha sido un proceso de aprendizaje colectivo, y efectivamente aparecen las resistencias, pero también aparece el debate, la deliberación, y vamos construyendo para intentar despatriarcalizar las instituciones. Así que creo que aquí tenemos también muchísimo trabajo. Tenemos también una fortaleza, no sé si cómo lo verán ustedes aquí en México, pero bueno, esa es una de las tesis que también, ¿no?, estamos manteniendo, que ha hecho fuerte al feminismo en España. Pues algo que yo llamo la sectorialización. Las artistas están organizadas, ¿no?, las mujeres en el sector sanitario están organizadas, las arquitectas, que ha sido el invisible, pues han dado un paso adelante, y cada vez hay más foros, más organizaciones horizontales para hacer esa crítica a las instituciones y para plantear alternativas. Entonces, esto es muy poco visible para los politólogos y para los periodistas, pero creo que es una gran fortaleza. La organización, ¿no?, sectorial, diríamos,
que hace que ante determinadas cuestiones, en España ha sido fundamental para esta socialización política de la nueva generación, la violencia sexual, sobre todo toda la polémica en torno a una sentencia que se conoce como la manada, no sé si la han llamado aquí, y eso hace, ¿no?, que haya luego elementos donde todas confluimos. Y por último, que creo que también es de los asuntos a trabajar quizás más, porque yo creo que en los tres apartados anteriores tenemos una gran historia de batalla, de luchas, de reveses, pero sí, la tenacidad, ¿no?, es nuestra característica, es la universalización del cuidado como responsabilidad. Uno de los grandes temas en la agenda filosófica actual es el de la vulnerabilidad. Hay un gran debate teórico y práctico sobre que no somos, digamos, antropológicamente, constitucionalmente, no somos todos seres, ¿no?, frágiles, ¿no? Un virus acaba con nosotros, ¿no?, rápidamente. Pero además, ¿cómo están construidas las sociedades? ¿Cómo están construidas las instituciones? ¿Qué políticas económicas se están desarrollando? Bueno, pues esto genera más o menos vulnerabilidad. Yo creo que casi hay que inventar un verbo que sería vulnerabilizar, porque efectivamente hay políticas, por ejemplo, quizás más claro que podemos poner hoy es de la política migratoria, que vulnerabilizan, que generan una producción masiva de vulnerabilidad. Y desde, bueno, saben que Judith Butler, ¿no?, Marta Feynman, es decir, hay mucho movimiento teórico en torno, ya incluso hay gente que está hablando de vulnerability study, ya saben que los gringos enseguida, ¿no?, se inventan unos studies rápidamente, pero sí creo que es un debate pertinente porque estamos hablando de nuestra propia vulnerabilidad como humanos y de los factores que hacen que la vida de las personas, incluso y lo podemos llevar al ámbito de la naturaleza, de los animales, de los ecosistemas, se vulnerabilicen. Por ponerles un ejemplo, ¿no?, recientemente Canadá ha reconocido en todos los asesinatos de mujeres indígenas canadienses, ha puesto la palabra en un informe de genocidio y eso va a tener consecuencias legales, está claro, ¿no? Que ser mujer, pero además indígena, ¿no?, pero además en unas condiciones de marginación y pobreza, lleva consigo, ¿no?, ha llevado consigo una violencia inusitada en un país como Canadá, ¿no? ¿Esto a qué tiene que llevarnos? Bueno, pues tiene que llevarnos en esa proyección utópica, a pensar un programa también sobre la seguridad, que sea verdadera seguridad humana. No me sirve la acotación de la seguridad que hacen estos, ¿no?, regímenes militares. No es la seguridad como razón de Estado, es la seguridad humana, ¿no?, la que tenemos que reivindicar, de las protecciones, de las garantías y del cuidado, porque diríamos que eso, que si es un invariable antropológico, que somos seres frágiles, que si no nos cuidan no nos desarrollamos, no florecemos, es algo fundamental. Y creo que ahí las aportaciones de la economía feminista tienen que ser tomadas en serio y plantearnos precisamente una vía para mí sería ecofeminista. En España está trabajando mucho este tema Alicia Puleo, que nos lleve a objetar radicalmente a ese sujeto liberal neoliberal que sueña con la invulnerabilidad. ¿Con qué sueña Donald Trump? Con la invulnerabilidad y reconocernos como los seres vulnerables que somos, como las sociedades vulnerables que somos, y arbitrar diseños institucionales que atiendan a esta universalización del cuidado. Diana Mafía, la filósofa argentina, hace años escuché un programa que me parece que todavía está por desarrollar y que es el de desnaturalizar el cuidado, porque el cuidado no nos tiene por qué tocar íntegramente a las mujeres, desprivatizarlo, porque el cuidado es una cuestión de política pública, y ella planteaba
diríamos en un horizonte político anticapitalista, también desmercantilizarlo. Creo que poner la economía al servicio de la vida es algo, ¿no?, hoy perentorio, y bueno, lo voy a dejar aquí con estos 4 ejes los que creo que, por supuesto que su implementación en los detalles de las estrategias, en los detalles de las políticas, tendremos muchísimas discrepancias, pero creo que son elementos fundamentales de la crítica que hacemos a nuestras sociedades como feministas, de los referentes normativos, eso está claramente, ¿no?, vivir vidas libres de violencia, la libertad, la igualdad y el cuidado, y también una proyección utópica para que efectivamente las nuevas generaciones alcancen futuros vivibles. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José, por esta súper esclarecedora presentación, por llevarnos por este recorrido tan complejo y de manera tan fluida, tan esclarecedora, y en fin, pues nos pone en el panorama lo que estamos viviendo, pero de manera global, este entretejimiento de estas dimensiones, de estas maquinarias políticas, económicas, politológicas, y de esta rearticulación, este fortalecimiento de la ultraderecha y estas ideologías supremacistas que hoy han declarado abiertamente la guerra a todas las luchas que se vienen haciendo y los logros que se vienen teniendo desde los espacios sociales, particularmente la lucha de la feminista, ¿no?, que hoy es muy contrastante con la efervescencia y este hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y damos paso, si les parece bien, a preguntas, probablemente un par de preguntas, y que María José nos comente, y vemos también si en redes sociales tenemos alguna participación. Muchas gracias por su ponencia, es muy interesante. Sí, precisamente la pregunta de estos últimos años es por qué la derecha o la derecha está ganando tantos espacios en muchos lugares, en muchos espacios. Y sí, precisamente su ponencia como que posiciona 2 polos muy visibles, o sea, por un lado la ultraderecha y por la derecha, y por el otro el feminismo. Otra faceta de la ultraderecha que está cobrando mucha importancia en América Latina es la ideología de género, los grupos que están en contra de esta mal llamada ideología de género. Y en ese sentido, pues sí, es como, tienen un discurso muy visible y muy convincente y muy claro, ¿no? O sea, tanto desde la ideología de género con estos grupos como de grupos feministas, ¿no? Sin embargo, me parece que hay otros grupos que juegan con ambos discursos y, o sea, no se posicionan ni en un polo ni en otro, ¿no? Y que utilizan estos discursos como para sus estrategias políticas, ¿no? Un ejemplo es el libertarismo en América Latina, y ahorita se me viene un ejemplo muy claro. Hay una mujer que se llama Gloria Álvarez, que ella lanzó como una candidatura para ser presidente de Guatemala hace unos días, unas semanas. No puede porque tiene 34 años y para la mínima edad es de 40, ¿no? Pero ella tiene, por ejemplo, muchísimo apoyo de grupos empresariales, que es la elegida en muchos países, incluyendo México. Y ella, les decía, juega como un discurso tanto de derecha como de feminista. O sea, el grupo libertario es, o sea, defiende el libre mercado, el individualismo, y sí, la exacerbación del individuo, ¿no? Y pues se posiciona en
en un sector como totalmente de derecha y para nada de izquierda, mucho menos feminista, ¿no? Sin embargo, tenía propuestas que parecieran ser feministas, ¿no? O sea, por ejemplo, la legalización del aborto, o bueno, y otras como más de derechos humanos como la eutanasia, o la regulación de las drogas, ¿no? O incluso la regulación del trabajo sexual, ¿no? Entonces, ella como para llegar a su público utiliza este tipo de propuestas que en principio pues sí son del movimiento feminista, pero ella para nada es feminista ni de izquierda, ni de derecha, ¿no? Entonces, pues sería interesante como analizar como estos grupos que no están definidos en ninguna de ambas posturas, pero que utilizan los discursos, ¿verdad? Y bueno, eso era nada más un poco. ¿Alguien más? Pues sí, es muy interesante lo que planteas, ¿no? Porque, vamos, no conocía el caso de Gloria Álvarez, ¿no? En Guatemala. Bueno, me sorprendente esto, ¿no? De que para llegar a ser presidente hay que tener 40 años, ¿no? Me ha chocado mucho. Me acordé de, ¿cómo se llama el apellido? ¿No? De la nueva, ¿no? Jefa de gobierno de Nueva Zelanda, ¿no? Que es muy joven. Así que bueno, yo creo que las mujeres jóvenes no tienen muchísimo que hacer en política, pero es cierto que hay una reconfiguración de un espacio, diríamos, que intenta ser de centro, ¿no? Entre esta polarización. En España es un partido que se llama Ciudadanos, ¿no? Un partido que ha aparecido en el último ciclo político y que, bueno, nos tiene un poco locos porque practica, no le importa pactar con la ultraderecha, que ya lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ayer lo hizo en la Asamblea de Madrid, pero por otra parte tiene un discurso libertario, ¿no? Que básicamente es pro-business, ¿no? O sea, a favor del mercado. Todo lo que sea mercado, todo lo que sea desregulación, todo lo que sea bajada de impuestos, todo lo que sea eliminación de políticas sociales, pues nos vas a tener ahí pues apoyando sobre todo esa idea de la emprendeduría, de que todos tenemos que ser emprendedores de nosotros mismos y diríamos pasado pues no sé, por el coaching, por la autoayuda y por todo este tipo de pseudo discursos que pretenden convencernos de que toda la responsabilidad es individual y que si queda algo de Estado es el Estado securitario, ¿no? Militarizado, porque eso no lo cuestiona para nada, el Estado jovesiano, pero todo lo demás tiene que caer porque la libre iniciativa, claro, es un discurso enormemente tramposo, muy atractivo, que tiene que ver con las nuevas subjetividades políticas, ¿no? En el sentido de que esto, ¿no? De ese empresario de ti mismo, emprendedor, etcétera, etcétera, que se está ofreciendo también a las mujeres, pues en un sentido de mercantilización, pues sobre todo de sus propios cuerpos. En España, por ejemplo, tenemos un gran debate en torno a lo que se llama la gestación subrogada, porque se ha montado un mercado transnacional y los niños están viniendo de Ucrania, ¿no? Son niños que se encargan en Ucrania, todos sabemos las condiciones que tiene ese país, ¿no? Que está en una crisis enorme y claro, la propuesta de Ciudadanos es aprobemos una versión altruista, pero de alguna manera el objetivo es, y están ahí grandes bufetes de abogados, porque lo sabemos, con nombres y apellidos, presionando porque se calculan unas ganancias enormes entre los bufetes de abogados y las clínicas de tecnorreproducción. Entonces, claro, esto ya es escala transnacional también. Es decir, que por un lado hay esa gran articulación neoliberal de grandes negocios globales con planteamientos extractivistas de lo que sea. Otro ejemplo en España fue que tuvimos mucha oposición a algo que se llamaba Eurovegas, que era como construir, ¿no? Lo de Las Vegas en algún sitio en los alrededores de Madrid. Eso no se hizo, mucha oposición ciudadana, ¿no? Ese tipo de negocio basado en el juego, en las apuestas, en este tipo de Sin City, ¿no? De ciudad del pecado.
que lleva también el tema de la prostitución, ¿no?, como uno de los elementos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que han proliferado agencias de apuestas por todos los barrios más pobres y eso es algo que está incorporado en este tipo de programas políticos, ¿no? Y bueno, ¿no?, con lo de los juegos online y todo esto hay un problema enorme que ya, ¿no?, muchos de los especialistas están denunciándolo. Efectivamente, bueno, en España ahora se ha puesto de moda una palabra que se llama postureo, no sé si aquí en México. Bueno, eso quiere decir que adoptas determinados eslogan para hacerte, ¿no?, pues, ¿no?, friendly, ¿no?, para hacerte amigable, pues, a las mujeres, a los gays, ¿no?, una suerte de pinkwashing, ¿no?, una suerte de greenwashing, ¿no?, un poco verde, ¿no?, un poco. Pero al final hay una gran defensa, pues, de esa programática neoliberal de que no haya ningún tipo de límites al mercado. Yo le comentaba a las compañeras que hace muy poco tuvimos a Michael Sandel, que es el filósofo de Harvard, ¿no?, en España, que precisamente tiene un libro que se llama Lo que no se puede comprar, ¿no?, o sea, una reflexión sobre los límites que una sociedad democrática tendría que poner al mercado, límites a la mercantilización. Entonces, yo creo que ese es un gran debate de nuestro presente y que claro, que desde el feminismo tenemos también que abordarlo viendo todas las claves, renovando los debates y sobre todo planteándonos realmente qué queremos para ese futuro vivible. Bueno, ya sabes que Nancy Fraser ha hecho una gran denuncia de esa alianza que un poco la simbolizaba Hillary Clinton, ¿no?, entre un cierto feminismo de las élites, ¿no?, de romper los techos de cristal, por un lado, y que, bueno, se quedaba totalmente desecado en las cuestiones que tienen que ver con la justicia social y con la defensa de otros derechos. Yo creo que no, esa no es la opción, ¿no?, es el feminismo elitizado para unas pocas que no cuestiona la construcción de las sociedades como una pirámide, porque en la pirámide solo van a poder estar unos pocos y unas pocas, y que lo que queremos efectivamente es rehabilitar, pues, discursos de la justicia social, de la justicia global, que antes, por lo menos en Europa, lo manejaba la socialdemocracia y que se ha ido también neoliberalizando, desecando. Y hay una compañera mía, socióloga, que dice que ahora el feminismo está ocupando el territorio de lo que antes eran los discursos de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia habla más de libre empresa o de emprendeduría que de justicia social. Entonces, bueno, tenemos todo este corrimiento, ¿no?, ideológico, pero lo que está claro es que sí hay un polo, ¿no?, tú te referías a este invento vaticano que ahora tiene tanto éxito de la ideología de género, que simplemente lo de siempre, ¿no?, el patriarcado más tradicional, donde la mujer tiene que estar en su lugar, el hombre en su lugar, y no puede haber, ¿no?, ningún tipo de desestabilización, ¿no?, de esa sagrada familia, que cuando miramos a la sagrada familia no era precisamente muy convencional, pero que ha trincherado, ¿no?, todo el ideario con respecto a este asunto. Así que yo creo que claro que la crítica ideológica ahí tiene que ser muy muy fuerte para todo este postureo, que fue la palabra española, ¿no?, que se ha puesto famoso, que es hacer que parece feminista, pero luego tu agenda política es simplemente pro-business y te viene bien la etiqueta feminista o la etiqueta verde o la etiqueta green friendly para colar, diríamos, tu programática económica dura y chula, ¿no? Muchas gracias, María José. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con lo que hablaste y otra tiene que ver con una cosa más de momento. Y de lo que hablaste, todo el tiempo veo la coincidencia y la comparto con la postura de Nancy Fraser, que justo acaba de sacar su manifiesto de un feminismo para el 99% de la población.
en donde hace una crítica muy fuerte a este feminismo de dirección, de cuotas, elitista. En tu conferencia no mencionas cómo está eso, digamos, hasta dónde ha calado eso. Digamos, sé que en ciertos grupos de izquierda en Estados Unidos sí se está discutiendo el planteamiento de Fraser, y me da curiosidad saber, esa es una. La otra, que no tiene que ver con tu plática, tiene que ver con por qué perdió Manuela Carmena de Madrid. O sea, tu lectura, habiendo ganado y habiendo hecho un trabajo tan bien como lo hizo, ¿qué pasa allí o cómo ves tú? ¿Y qué responsabilidad tienen las feministas, digamos, en esa caída, ¿no? Es decir, me gustó cuando empezabas tu conferencia que decías, bueno, tenemos que preguntarnos también qué estamos haciendo frente a esta avalancha política, ¿no? Y sí, el tema de la autocrítica del feminismo y la autocrítica también en la realpolitik, porque para levantar nuestras banderas somos muy buenas, pero a veces descuidamos contextos políticos. Esos serían mis dos preguntas. Pues muchas gracias. Sobre lo primero, pues sí, ¿no? Yo creo que sí que ha sido un punto importante, ¿no? Esta rearticulación interseccional del feminismo estadounidense, explícitamente y sobre todo contra que es ideología. Cuando uno va por los aeropuertos o cualquier librería, ve que los bestsellers que se venden, ¿no? Y que la gente consume compulsivamente, pues toda esta literatura de autoayuda, de coaching, de pensamiento positivo, que la maravillosa Barbara Ehrenreich, ¿no? Lo critica en sus últimos ensayos, que es este ideal, diríamos, libertarista en este sentido de que toda la responsabilidad está en lo que tú hagas, en tu pensamiento, en tu acción, en tu positividad, y claro, que significa centrar todo en el polo de la agencia y olvidarnos de que existen las estructuras, ¿no? Yo creo que ese es un asunto que todos los feminismos de origen socialista, comprometidos con la igualdad y la justicia social, pues han puesto en el debate frente a todo este feminismo pop, por llamarlo de alguna manera, ligado ¿no? a los medios de comunicación y también a este discurso de las ejecutivas de las grandes empresas, ¿no? Sheryl Sanders, ¿no? Esta ejecutiva de Facebook que ha puesto tan de moda esto del liderazgo femenino, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una suerte de subproducto oportunista, en el sentido, ¿no? de la pregunta anterior, no he utilizado ese concepto, pero creo que es muy importante, oportunista, para enmascarar un proceso. En España, bueno, Fraser estuvo hace poco, acaba también de traducirse un libro sobre análisis del capitalismo con Rael Jaegui, y esto está muy presente, ¿no? en el debate, sobre todo frente a una suerte de postulación de lo que llamarían un feminismo liberal o neoliberal, que básicamente no tiene otro horizonte que el pro-business, ¿no? El ser favorable, diríamos, a la expansión de determinados negocios y por lo tanto a más y más desigualdad. Así que sí es muy presente. Yo creo que ha tenido la virtud esta de pasar de la alta teoría, ¿no? Es una autora que he sido casi desde el principio, porque ella fue una de las críticas a Jürgen Habermas, ¿no? Al viejo teórico crítico, junto con Eileen Bayer-Young, junto con Sheila Ben-Javid, y que ha, ¿no? logrado pasar esa frontera entre, diríamos, la alta teoría y el activismo. Creo que en esa trayectoria de feedback, de retroalimentación, hay muchísimo que aprender. Sobre lo de Manuela Carmena, ¿no? Esto es dolorosísimo para mí, creo que para todo el mundo. Yo creo que vamos, ¿no? Masivamente las personas de izquierda
la votaron, pero hubo una operación muy muy complicada ahí, en donde dos sectores de Podemos, ¿no? Uno más Madrid y otro Unidas Podemos, se enfrentaron, y ya sabemos, no sé por qué, cuando la derecha se fragmenta sigue, ¿no?, teniendo mucho voto, cuando la izquierda se fragmenta hay una suerte de desilusión, ¿no?, de mucha gente que está a la base, ¿no?, sobre todo en los barrios del sur de Madrid, pues hubo más abstención que las anteriores. Entonces hay todo tipo de análisis, que efectivamente, pues lo de siempre, ¿no?, el gran problema de la desigualdad social, ¿no?, la precarización laboral, la feminización de la pobreza, todas, diríamos, las tensiones ligadas, ¿no?, porque las grandes ciudades, las ciudades globales, ¿no?, acogen la mayoría de los migrantes, de problemas, diríamos, no resueltos, y por otro lado lo que estamos viendo en todo el mundo, es decir, una reacción furibunda de las élites económicas que no están dispuestas a perder sus grandes centros de negocio, que hoy por hoy Madrid, igual que Barcelona, están en este circuito, ¿no?, que habla Satya Sassen de las ciudades globales, y bueno, pues, ¿no?, se hace todo lo que se puede por ganarlas para, ¿no?, para además encubrir asuntos que tienen que ver con corrupción, muy muy doloroso. Desde el punto, yo tengo la sensación de que desde el debate feminista, no sé, es complicado, ¿no? Tiene muchos ejes, y claro que también, tanto con Manuela Carmena como Ada Colau, por primera vez llegaban dos feministas, ¿no?, a dos alcaldías de las dos ciudades más importantes del país, como no sé si hubiera, ¿no?, una alcaldesa feminista en la Ciudad de México y no sé, Guadalajara otra o así. Y claro, ¿no?, una novedad, mucho que gestionar en ese nivel que tú dices de la implementación, que a veces es muy difícil. Es decir, cuando llegamos a las políticas concretas, locales, municipales, el cómo hacerlo, el know-how, ¿no? No solo es lo que quieres hacer, sino qué pasos tienes que dar, qué consensos tienes que lograr, cómo tienes que articular. Y ese es quizás un saber político que, porque las mujeres hemos estado muy alejadas de las políticas, hay que construir, y hay que construirlo también en un sentido feminista. Va a ser terrible, va a ser muy, o sea, los 4 años que quedan con una alcaldía del Partido Popular apoyada por Ciudadanos, que es este partido que quiere parecer, ¿no?, progresista, pero que al final pacta con la ultraderecha. Se identificaban en Europa con Macron, pero nunca te imaginarías a Macron pactando con Marine Le Pen, ¿no? Sin embargo, ellos sí pactan con la ultraderecha, y con, claro, ¿no?, esa agenda de ideología de género, de hostigar ¿no?, a las feministas que han estado trabajando en políticas de igualdad, contra la violencia de género, en coeducación en las escuelas. Así que un panorama que, bueno, ya lo están ensayando en Andalucía, ese triple pacto de las derechas, y que, bueno, vamos a ver qué contestación tiene, pero que es verdaderamente doloroso, y lo mismo va a ser en la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid, en la de Murcia, pero bueno, el resto de las comunidades y el gobierno, esperemos, ¿no?, que se llegue a un pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, y se pueda conservar lo logrado, e incluso en algunos aspectos se pueda avanzar, pero con un nivel de confrontación, de hostilidad y ya de acoso personal, en el sentido de que van a ser, y ya lo han sido, ¿no?, muy activos, llevando y acusando, ¿no?, a simplemente a las personas que defienden, pues, la democracia y la igualdad de los tribunales, también, porque lo estamos viendo. Entonces, en un contexto también de casa de bruja. Así que, bueno, habrá que analizar este periodo de estos últimos 4 años, tanto en Barcelona con Ada Colau. Ada Colau todavía tiene una posibilidad, ¿no?, si la vota el Partido Socialista, y si la vota una decisión de Ciudadanos, que Manuel Valls, ¿no?, que precisamente no entiende lo que está haciendo el otro sector, de pactar con la ultraderecha, y bueno, ¿no?, vamos a ver qué pasa con la Ciudad de Madrid, que claro es emblemática,
y ha tenido una importancia simbólica enorme, ¿no?, en las políticas que se han desarrollado contra la corrupción, a favor del medio ambiente y a favor también, ¿no?, de una cultura mucho más abierta, más inclusiva y mucho más igualitaria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Mi pregunta es sobre las intergeneraciones. Tú hablabas un poco sobre el feminismo intergeneracional y supongo que podemos decir que en general siguen existiendo ciertos puntos en la agenda feminista de distintos países que son coincidentes, ¿no? Como lo mencionabas, la violencia, estas reacciones misóginas, ahora la amenaza en algunos países de revocar los estatutos sobre la interrupción legal del embarazo, etc. Pero me gustaría escuchar un poco sus opiniones sobre qué justifica que las nuevas generaciones se vuelvan feministas, ¿no? Y sobre todo a la luz de otras generaciones feministas. O sea, yo puedo tener una intuición de ciertos deberes éticos que unas personas pueden tener para sumarse a la causa feminista. Sin embargo, en una época neoliberal donde hay este exacerbado individualismo, donde lo que se motiva es la empresa individual y no la colectivo, entonces me pregunto qué es lo que puede ayudar a justificar que existan más personas que se autodenominen feministas y no solo se autodenominen, sino que luchen entre cualquier trinchera política, social, académica. Te voy a contestar desde lo que más conozco, que es el movimiento feminista en España, y sobre todo mi acotación es eso, ¿no?, que 2014, precisamente por este ataque, ¿no?, al aborto, fue importante. Porque claro, no dábamos crédito que una ley, ir por detrás de una ley que se había aprobado en 1985. Yo en 1985 estaba acabando mi carrera. Es decir, que muchas estábamos en la universidad luchando por el derecho al aborto, esto no, final de los años 70, principios de los años 80, no dábamos crédito que ahora, casi no para nuestras hijas, pero casi para nuestras nietas, hubiera un retroceso, ¿no?, tan brutal como el que se pretendía. Entonces, ese es un primer hito. En el caso de España ha habido, yo creo que un trabajo enorme de no solo de la generación pionera, sino de las generaciones intermedias que hemos ido, y este es un gran debate, ¿no?, en otro de los temas que no he podido tocar, todo el tema de la institucionalización y la desinstitucionalización en el feminismo. Pero un gran trabajo en el sistema educativo, en las universidades, hemos consolidado, ¿no?, programas de estudios de género, se ha hecho un trabajo enorme en formación en todos los ámbitos. Así que creo que eso de alguna forma, a pesar de que lo hegemónico es este individualizar los riesgos, este individualismo neoliberal, en ese sentido ha habido muchísimo trabajo educativo, de debate, de publicación, y bueno, ¿no?, ese es como el trabajo callado que no se percibe, pero que al final sí va teniendo efecto. Detonante, bueno, la precariedad. La crisis en España del 2008, esta que empezó con las hipotecas subprime, que luego se convirtió en crisis de deuda pública, y que la política europea, ¿no?, que aplicó Merkel fue de austeridad. La repercusión en las generaciones más jóvenes es enorme. De hecho, el 15M, ¿no?, fue un movimiento que planteaba una rebelión de una generación muy determinada que se encontraba con el timo, el fraude, ¿no? Nos dijeron que íbamos a estudiar, ¿no?, y que tendríamos un futuro profesional o laboral, ¿no? Y eso se quebraron todas estas expectativas. Ahí ya hubo un gran debate con una pancarta, la revolución será feminista o no será,
y diríamos que hubo también una cierta transversalización del feminismo en todo ese movimiento, que a su vez era un movimiento de movimiento, porque confluían sindicalistas, confluían ecologistas, confluían pues, ¿no? todo tipo de grupos de izquierda, organizaciones de barrio, organizaciones de migrantes, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que ahí hubo muchísimo trabajo también en esa efervescencia del 15M de transversalización, ¿no? Por utilizar un término. Último detonante, la violencia sexual. O sea, y ahí hay una institución, el aparato de justicia, lo que llamamos la justicia patriarcal, que no ha dejado de generar sentencias muy polémicas y totalmente contrario a lo que yo sí creo que ya la juventud del país mayoritariamente es un sentido común feminista. Un sentido común feminista en el sentido de que algo además probado, porque hay un vídeo, porque claro, el problema no ahora es que ni siquiera es unos contra otros, sino que ya hay un documento que ¿no? corre por las redes sociales, en donde se ve una situación de clara superioridad, ¿no? de amedrentamiento, etcétera, etcétera, y sin embargo ¿no? hay una tolerancia y una impunidad frente a los agresores sexuales. Entonces, este tema ¿no? ha servido como de gasolina y claro, ¿no? A mí hay un cántico de estos de manifestación que yo creo que las mujeres de mi generación nunca hubiéramos hecho, que por lo descarnada que es, y es uno que dice, sola, borracha, quiero volver no a casa, ¿no? O sea, tengo derecho a emborracharme, tengo derecho a las fiestas de mi ciudad, de mi pueblo, esto pasó en San Fermín. ¿No? Tengo derecho a ir por la calle y a llegar, sea como sea, sana y salva a casa. Es una reivindicación formulada ¿no? con una contundencia y con una claridad que son las jóvenes las que la están planteando así. Es decir, la reivindicación de querer vivir sin miedo. Eso está teniendo una potencia enorme. Una potencia enorme, y yo creo que es un elemento que la generación más joven está incorporando de una manera muy activa a toda pues, la riqueza enorme del movimiento. Pero otro eje muy importante es también la precarización. Porque, bueno, ¿no? Aquí, claro, ¿no? Hablar en México, cualquier otro, ¿no? En muchos otros países que no sean a lo mejor los países europeos y algún país así, ¿no? Más rico, de precariedad, pues claro, no es lo mismo, pero veníamos, o por lo menos mi generación tuvo la suerte de pillar las vacas gordas y de repente todo eso se frustró. Y la frustración social también ha alimentado mucho, ¿no? Toda esta feminización de la pobreza, el exilio, porque mucha gente joven está yendo a otros países para poder trabajar. Es decir, el modelo económico tampoco está dando salida pues a esa generación, que es una generación muy bien formada, ¿no? muy culta, y bueno, que también es la generación de estos 40 años de democracia, con todas las contradicciones y con toda esta aparición también de elementos regresivos, ¿no? que yo he ido contando. Pero creo que está siendo muy interesante. Yo de hecho, los últimos 5 años han sido de verdad de una efervescencia enorme en debates muy plurales, muy transversales, y bueno, ¿no? las redes sociales nos han ayudado también a mantener debates muy horizontales y muy plurales, muy inclusivos. Pues si no hay más preguntas, o en redes. Bueno, pues muchísimas gracias, María José.
nos deja, yo creo, muy preocupadas, pero también con muchísimas ideas y compromisos y cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues gracias a todas por acompañarnos y a quienes nos acompañaron también en redes sociales. Y